Dragon Quest es una de las sagas más importantes en la historia de los videojuegos, y aunque en Occidente no ha echado raíces, es un monstruo en el mercado japonés. Hoy vamos a repasar algunas de las curiosidades que nos han parecido más interesantes sobre la saga. ¡Vamos allá! En Japón actualmente la saga cuenta con 11 títulos principales, pero ese número asciende a más de 40 si sumamos todos los spin-offs. Monsters, Heroes, Mystery Dungeon, Rocket Slime, Los Itaraki Street, Monster Battle Road, Swords, Theodream, Rivals, Wars y Builders. Y si a todos estos sumamos la cantidad ingente de remakes que han ido sacando para casi todos los títulos principales e incluso para algunos de los spin-offs, el número de juegos asciende a más de 80. Para que os hagáis una idea de la locura de los remakes, el Dragon Quest original lo podemos encontrar en 11 plataformas distintas. Actualmente la marca Dragon Quest ha distribuido más de 60 millones de juegos en todo el mundo. Una burrada que la ubica entre una de las 25 franquicias más vendidas de la historia. De hecho, el reciente lanzamiento de Dragon Quest XI ha sido el tercer mejor lanzamiento de la franquicia, llegando a 2 millones de unidades vendidas en una semana. Y es que los lanzamientos de Dragon Quest en Japón son una auténtica locura. Tanto es así que incluso existe la leyenda urbana de que el mismísimo gobierno japonés prohibió el lanzamiento de Dragon Quests entre semana, después de que el 10 de febrero del 88 se registraran más de 300 casos de niños faltando a clase y aún más casos de adultos alegando estar enfermos para poder ir a comprar el recién estrenado Dragon Quest 3. La verdad es que esa ley no existe per se, pero lo que sí es cierto es que a partir de Dragon Quest 4 y hasta Dragon Quest 9, los juegos fueron lanzados durante el fin de semana. Esto seguramente es debido a que Enix cogió el compromiso de hacerlo así para que no se repitiera ese escenario que dio mala propaganda al lanzamiento. En futuros vídeos tenemos pensado indagar un poquito más en este tema, pero si queréis saber cómo empezó todo, en 1990 salió un manga que precisamente explica la creación del primer Dragon Quest. Los protagonistas son los mismísimos Yuji Horii, el diseñador de prácticamente todos los Dragon Quest hasta la fecha, Koichi Nakamura, el programador principal de los primeros títulos de la saga, Koichi Sugiyama, el grandísimo compositor de las bandas sonoras de Dragon Quest, Akira Toriyama, la leyenda del manga, que fue el diseñador de los personajes y monstruos, y Yukinobu Uchida, el productor de la saga. En el manga Road to Dragon Quest podemos ver cómo vivieron los protagonistas la revolución de la informática en los 80 y cómo tomaron la decisión de enfocar la empresa Enix hacia la creación de juegos para la Famicom. De ahí, cómo nacieron los pilares para el primer Dragon Quest y todos los dolores de cabeza de su desarrollo, hasta que vio la luz en el 86 y consiguió hacerse una realidad. Sí, de hecho, en este manga se nos explica cómo Dragon Quest sentó las bases para muchos de los patrones que vemos hoy en día en los videojuegos. Exacto, por ejemplo, el concepto grinding o levear, que todos amamos tanto, están muy arraigados en la cultura y tradición japonesas. Es precisamente por eso que Yuji Horii decidió hacer de él uno de los puntos principales de sus juegos. Según sus propias palabras, en el estilo japonés tienes que intentarlo, y solo después, al final, puedes conseguir tu recompensa. Hay un cuento japonés que precisamente nos habla de ese concepto. Un peregrino, guiado por su maestro, un iluminado budista, se encuentra en el pie de una montaña a medianoche. Su meta, llegar a la cima. Los dos empiezan la escalada, convencidos de conseguir la dura tarea. Pero todo cambia cuando el sol despunta por el este y el peregrino descubre, aterrado, que la montaña es en realidad una colosal pila de calaveras humanas. A medio camino solo de su meta, su maestro le pregunta el porqué de su repentina parada. Un miedo atroz me invade, no tengo fuerzas para continuar. A lo que el maestro le responde que, en efecto, lo que ve es una gran montaña de calaveras, pero le aclara que todas ellas le han pertenecido. Todas han sido tuyas a lo largo de tus miles y miles de vidas.
En ese cuento precisamente se nos explica que con cada vida de ese peregrino la montaña se hace más alta y que por tanto en su siguiente ascenso conseguirá llegar un poquito más cerca del cielo o de matar un dragón en el caso de Hori. Es por eso que la muerte en Dragon Quest solo se penaliza con pérdidas materiales y no con la experiencia conseguida hasta justo antes de morir. Dragon Quest III fue uno de los primeros juegos en popularizar a ese héroe que se levanta de la cama justo al empezar el juego. Con ello, querían hacer una alegoría al despertar del avatar del jugador dentro del juego. Algo que se ha convertido ya en una tradición en muchos juegos, como por ejemplo en la saga de The Legend of Zelda. Otra lección de diseño, que desde entonces hemos visto en muchísimos JRPGs, es la del protagonista silencioso. Hori siempre defiende que no tiene sentido para el jugador que su alter ego diga cosas que quizá él no esté pensando, y que por tanto eso puede distraerlo y sacarlo de la ficción. En muy raras ocasiones hemos visto que se rompa esa regla. En una entrevista que hizo junto a Miyamoto en el 89, Hori dijo que siempre recibe muchas críticas cuando hace hablar al héroe, ya que los jugadores se extrañan de ver hablar a un personaje que hasta entonces no lo había hecho. Aseguró que siempre le da 1000 vueltas, pero hay veces que no encuentra una mejor forma de solucionar esa situación. Muchos conoceréis la saga de Dragon Quest Monsters. Actualmente hay 6 títulos, algunos de ellos incluso con remakes, siendo los más populares los juegos de DS y 3DS Dragon Quest Monsters Joker. En ellos, el factor principal del juego es reclutar a monstruos para hacerlos combatir, subir de nivel y fusionarlos, para participar al final en un campeonato de luchadores. Mucha gente tacha a esta serie de juegos como un plagio de Pokémon. Lo cierto es que el mismísimo Taichi Inuzuka, productor de la saga Monsters Joker, afirma que le encanta Pokémon y que ha jugado a todos ellos con su mujer y con sus hijos. Incluso llega al punto de considerar un halago el que la gente diga que Dragon Quest Monsters es un clon de Pokémon por el respeto que tiene a la saga de Game Freak. Si es cierto que la saga Monsters ha tomado prestado mucho de Pokémon, es muy interesante ver cómo precisamente el origen de los monstruos de bolsillo está en Dragon Quest. Dragon Quest V, en 1992, fue el primer juego en introducir el reclutamiento y entrenamiento de monstruos como una de sus dinámicas principales. Con un total de 41 monstruos distintos, que aumentó a 71 en su versión de DS, Dragon Quest V abrió la veda de un mundo en el que nuestros enemigos podían entrar a formar parte de nuestro equipo para ser entrenados y utilizados a nuestro favor. También fue Dragon Quest V el que introdujo lo que ahora conocemos como Playable Pregnancy o embarazo jugable. Ese concepto se refiere a la elección de un padre y una madre para conseguir un hijo con ciertas cualidades o habilidades híbridas de ambos. En Dragon Quest V la elección era muy básica, pero el hecho de escoger una u otra esposa proporcionaba unos hijos más enfocados al combate cuerpo a cuerpo o a las habilidades mágicas, y eso, en su medida, facilitaba mucho la recta final del juego según el equipo que tuvieras llegado a ese momento. Algunos juegos que han exprimido mucho este apartado han sido Fable 2, Fire Emblem Awakening, Los Sims 2 o, por supuesto, el mismísimo Pokémon. Bueno, y hasta aquí el vídeo de curiosidades de hoy. Esperemos que os haya gustado mucho. Si es así, dadle al like para que sepamos que queréis más. ¡Adiós! Dragon Quest de su...